Buenos días a todos. Gracias por la invitación, profesor Roberto Aras y la Fundación Ortega y Gasset y todos los involucrados en la organización de este congreso, este bellísimo congreso. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Yo vengo de Brasilia, Brasil, de un grupo de investigación sobre el liderazgo del profesor Ricardo Araújo, que hace las traducciones para el portugués de las ideas estéticas de Ortega y Gasset. En la capital brasileña, en diciembre del año pasado, hicimos en la Universidad de Brasilia el seminario internacional José Ortega y Gasset, El mundo como ensayo o la poesía del pensar, que contó con la participación, las ilustres presencias de Javier Zamora Bonilla, ¿sí?, del profesor Roberto Aras y demás pesquisadores, gente de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, España. Y ahí yo hablé un poco de lo que vengo a plantear en esta ocasión aquí con ustedes, ¿sí? Perdonen, como parte de la investigación del postdoctorado en literatura, en teoría literaria, en la Universidad de Brasilia. ¿Sí? Pero bueno, trabajo en portugués. Este es un problema para mí porque pensar en otra lengua es un poco distinto, es más difícil pensar y hablar en una selecta platea como esta. Entonces para mí es un problema que espero que comprendan, pero intentaré lo mejor. Pero bueno, siempre va a estar más difícil, así, con detalles expresivos se van a perder de alguna manera, eso es así. Pero bueno, vamos a intentar pasar la idea por lo menos, ¿bien? La idea es la siguiente. En la introducción yo voy a hablar sobre la relación entre los campos de la teoría literaria y la escritura creativa, cómo Ortega podría contribuir para un diálogo más amplio entre estas dos áreas. ¿Bien? Luego plantearemos algunas de las contribuciones orteguianas en ideas sobre la novela, analizando principales cuestiones técnicas para la construcción de la novela, así como en Meditaciones del Quijote. Y voy a concluir con una posibilidad de crítica a los manuales de escritura creativa. Bien. A partir de estas ideas de Ortega y Gasset, ¿sí? Estos manuales de escritura creativa que son generadores muchas veces de una literatura y un cine de mercado más alterado de aventuras, que ensimismado, moroso como decía Ortega y Gasset sobre la novela. Ortega llamaba a la novela el género moroso, ¿sí? La novela es un género moroso. A partir de ahí, de esta posición, pensar un poco cómo estos manuales, yo voy a hablar en el final sobre eso, que no apuntan en esta cuestión de la morosidad, pero todo el contrario, ¿sí? ¿Cómo sería posible una crítica a partir de Ortega y Gasset en relación a estos manuales? O sea, eso no es poco, porque eso está en el centro de la industria cultural tradicional. La industria cultural tradicional tiene dos grandes personajes: el designer en el espacio y el escritor, que es el designer en el tiempo. El llamado capitalismo artista, por ejemplo, Gilles Lipovetsky llama, hay una transformación en el capitalismo y en las industrias culturales, todo este campo de las industrias creativas tienen estos dos personajes en el centro. ¿Bien? ¿Qué tipo de narrativas entonces en el tiempo? ¿Qué tipo de narrativa se hace hoy? ¿Y qué posibilidad de crítica a partir de ideas sobre la novela en Ortega? Y también qué tipo de posibilidad de crítica a partir de otros textos de Ortega. Pero yo voy a enfocar en esta idea sobre la novela. Yo pienso que hay, sí, consideraciones importantes. Yo pretendo entonces traer algunas de esas contribuciones para un diálogo con el campo de la escritura creativa, creación literaria o teoría de la forma ficcional, ¿sí? Intentaré recorrer algunas de sus ideas sobre la novela para enfocar
elementos fundamentales del desarrollo de la novela, no solamente desde el punto de vista filosófico o de una teoría de la novela, porque Ortega llega mismo al nivel de su técnica. Eso es interesante, porque no habla solamente desde el punto de vista filosófico o teoría de la novela, pero también cómo se hace, cuestiones fundamentales sobre la técnica de la ficción. ¿Qué significa? Que Ortega pasa con mucha naturalidad de la filosofía al campo de la teoría literaria y de ella para la escritura creativa. Incluso en la forma de creación de sus propios textos. ¿Sí? Detalles expresivos, unidades de sensaciones, descripciones, narraciones, estructura, lenguaje propias del arte y de la novela, digresiones, incluso diálogos. Bueno, eso todo son técnicas literarias, pues son técnicas no de exposición formal, lógica, son técnicas literarias y que Ortega utiliza ya en sus propios textos, pero yo no voy a hablar sobre eso, sobre la cuestión, pero sí que Ortega sabe lo que está hablando cuando está hablando sobre el arte de la novela. Pero eso es bastante interesante, me parece, porque en la mayoría de los casos la discusión entre estas dos áreas, escritura creativa y teoría literaria, bueno, no hay ninguna integración entre estas dos áreas. No hay articulación de estos saberes. ¿Bien? José María habló, ya que Meditación del Quijote, breve tratado de la novela, es uno de los primeros textos sobre el tema de la creación literaria, anticipando otros, y yo pienso que sí, que anticipa y dialoga, porque después en 1925 con ideas sobre la novela, desde entonces 1914 hasta 1925, pero ahí en el medio está la técnica de la ficción de Percy Lubbock, ¿sí? En 21, aspectos de la novela de 1927, el ABC de la literatura de Asa Pound, 1930, Foster desde 1927, que son textos que se dedican a plantear la literatura desde su dimensión técnica. Es en este periodo que se empieza a hacerlo, ¿sí? Porque la cuestión de la escritura creativa empieza en 1880 en los Estados Unidos, en Harvard, los primeros cursos, y bueno, desde entonces se desarrolla con mucha intensidad en los Estados Unidos y en otras partes, pero estos textos que son bastante importantes para la escritura creativa, bueno, están ahí. Ortega está escribiendo en este momento sobre la novela y me parece interesante. También creemos ser posible hacer un diálogo de las aportaciones orteguianas con trabajos contemporáneos, no solamente este que hablaba en la década de 20, con David Lodge, el arte de la ficción, James Wood, cómo funciona la ficción, y Stephen Koch, taller de escritores, un manual para el arte de la ficción, y John Gardner. ¿Por qué hablo de eso? Porque son los libros utilizados como bibliografía de escritura creativa hoy, en cursos en Brasil, de los que yo conozco, pero también utilizados en otros sitios. Entonces sería interesante en algún momento hacer la comparación de las aportaciones de Gardner y Lodge, etcétera, porque me parece que en muchos momentos hay una articulación entre estas aportaciones. Otra cosa también que me interesaría hacer, que no voy a hacer aquí, es solo una noticia sobre, pero que es, por ejemplo, un diálogo con Orhan Pamuk, con el escritor turco, Nobel de Literatura 2006, profesor en Columbia, y que tiene un libro muy interesante llamado el novelista ingenuo y el sentimental, que hace la distinción entre ingenuo y sentimental. Es también una conferencia en Harvard, como fue la conferencia de Italo Calvino, 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Y bueno, Umberto Eco y un montón de otros. También me parece interesante pensar estas aportaciones con Milan Kundera, el arte de la novela, que fue referida, porque me parece también está ahí en el mismo campo, la herencia despreciada de Cervantes, ¿no?
Y bueno, ya hablé aquí Italo Calvino, que también me parece la idea de Italo Calvino, principalmente cuando habla Italo Calvino de la mirada oblicua, es la misma perspectiva de Ortega, que la perspectiva de Ortega es que yo no puedo mirar la realidad sin solo la realidad es una perspectiva directa de la realidad, muy poco, ¿cómo decir? Es una perspectiva, Ortega busca una perspectiva indirecta, una perspectiva que es la misma perspectiva oblicua que trae Italo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio, cuando dice lo siguiente: Perseo es la metáfora del escritor, porque cuando Perseo, bueno, si la gente mira la górgora directamente, se transforma en piedra, ¿sí? Bueno, si el escritor mira la realidad directamente, se transforma en piedra. Entonces, ¿qué hace Perseo? Perseo, con su escudo, ¿no? El reflejo en el escudo, bueno, eso sí torna posible que enfrente a la realidad. Entonces, la metáfora de Perseo, la metáfora de esta mirada oblicua, el espejo, es la misma. Y yo pienso que eso es interesante, porque Ortega hablaba sobre eso ya en la Meditaciones del Quijote. Hablaba eso en 1914. Y me parece una anticipación bastante interesante. Lo mismo, la misma anticipación, porque el texto, el arte de la novela de Kundera es de los años 80, bueno, de 86. Por lo tanto, hablar de esta herencia despreciada de Cervantes, porque hay una herencia. ¿Por qué despreciada? Porque la verdad que la historia de la novela, Ian Watt, por ejemplo, la ascensión de la novela, el profesor Ian Watt, que concorda con la idea de novela realista, que los elementos del realismo es que fundan la novela, pero no pone Cervantes como el primer escritor de este tipo de narrativa. Sí, los ingleses, bueno, no sé por qué, pero Daniel Defoe y otros, pero no Cervantes. Por eso, entonces habla Kundera de la herencia despreciada de Cervantes. Me parece una idea interesante. Bueno, yo quería hablar un poco también de esta distinción entre teoría literaria y escritura creativa. El profesor João de Mancelos, de la Universidad Católica Portuguesa, ¿sí?, en un artículo, Uma nova abordagem interdisciplinar da escrita creativa aos estudos crítico-creativos, habla. Yo voy a intentar hacer una traducción aquí libre, pero en la actualidad, con la diseminación de los cursos de escritura creativa, los especialistas enseñan estrategias de un modo más organizado y discuten la afinidad de esta área del saber artístico con otros campos académicos. Hay una urgencia en compartir y consolidar el saber, en debatir aspectos comunes a los diversos campos, en explotar el territorio todavía desconocido que se extiende entre estos dos. Entre tanto, determinadas disciplinas viven de espaldas una para otra durante décadas. Buscan encontrar la identidad por la diferencia y enfatizan más las oposiciones que las similitudes. Escrita creativa, entonces, y teoría literaria, en la verdad, buscan ese profesor y buscan los que trabajan con escritura creativa ese profesor que es João de Mancelos de Portugal, buscan hacer una conexión entre estas dos áreas. Y me parece que Ortega ya lo hace. Me parece que ya desde su propio pensamiento y su propia escritura sobre el tema, ya lo hace. Entonces, entiendo que las aportaciones orteguianas para el tema de la novela podrían ser mejor utilizadas en cursos de esa naturaleza. Quiero decir incluso que nosotros ya utilizamos eso en Brasilia, utilizamos en la Universidad de Brasilia los textos de Ortega y Gasset, yo en el semestre pasado también, en curso de escritura creativa, ¿sí?, técnica de la ficción. Y me pareció bastante importante hacer este relato para ustedes, porque desde el punto de vista práctico, en las clases,
me pareció bastante interesante porque los jóvenes comprenden las aportaciones desde el punto de vista de la práctica, de la técnica de la ficción. O sea, cuando van a hacerlo, Ortega es útil. Eso me parece bastante interesante. Bueno, entonces, algunos elementos claves de la narrativa moderna ya están en Ortega. Enfoque en los detalles expresivos, muy flaubertiano. Incluso Flaubert, que también dice que, mucho aprendió con Cervantes en relación a la novela moderna. Y estos elementos, que son elementos de la técnica de Flaubert, tienen también que ver con esta herencia despreciada. Enfoque en los detalles expresivos. Eso es bastante orteguiano también. Privilegio de alto grado de percepción visual. La filosofía orteguiana, los textos tienen un privilegio de alto grado de percepción visual. Compostura no sentimental. Isención de comentarios superfluos. Neutralidad a juzgar el bien y el mal. Búsqueda por la verdad y las huellas del autor. Estilo. Mismo que no se dejen ver. Bueno, esto está en James Wood. James Wood, ahora en un texto de los años 2000, ¿sí? Hablando sobre la técnica realista actual. La técnica realista que los jóvenes están queriendo hoy, que los escritores actuales están utilizando. ¿Bien? Y es totalmente, me parece, que en diálogo con que Ortega también plantea. Entonces, en cómo funciona la ficción, James Wood, lo mismo de la novela moderna a partir de las aportaciones técnicas de Gustave Flaubert, incluso Flaubert, que es utilizado como testigo en las meditaciones del Quijote, como, yo estoy hablando de eso, pero Flaubert ya lo dijo en relación al Quijote, eso es importante. La otra cosa es importante, que la novela es el género de nuestro tiempo. Eso es bastante impactante. De hecho, desde el punto de vista del mercado, por ejemplo, ¿por qué hablo sobre el mercado? Porque también Ortega en sus ideas sobre la novela empieza hablando sobre el mercado, empieza hablando sobre por qué hay una decadencia del consumo de un tipo de novela y el interés por otro. Bueno, de hecho, hoy la novela suplantó todos los otros géneros desde el punto de vista del mercado. No hay espacio para lírica, no hay espacio para épica, no hay espacio para drama, no hay espacio para cuentos, narraciones cortas. Eso no existe. Es una tradición latinoamericana, incluso los cuentos, pero hay una dificultad bastante grande de haber mercado para eso. En Brasil, por ejemplo, no existe. Si llegas a una editorial, yo tengo un libro de cuentos, transforma en una novela, entonces, porque la gente no quiere leer cuentos. Es eso. Pero de hecho, la novela se queda como una... La otra cosa es que la novela es una forma literaria nueva y difiere de la ficción del pasado, Grecia, Edad Media y Francia del siglo XVII, por la centralidad del realismo en su composición. El establecimiento de la distinción entre novela de atmósfera y novela de acción. Eso, desde el punto de vista creativo, es bastante importante. Ortega lo dejó bastante claro, que hay una novela de acción con menos valor para Ortega, y hay una novela de atmósfera que es una novela que él llama de género moroso, ¿sí? Porque el tiempo es otro. Incluso este tiempo fue fundado por Cervantes. El tiempo que utilizamos en la narrativa actual es un tiempo totalmente distinto de lo que había antes de la perspectiva de Cervantes para la literatura. El establecimiento, el tiempo, la morosidad como característica central de la novela moderna, y el tema de la psicología imaginaria. La psicología imaginaria, que es a mí una cuestión bastante interesante. No se trata de la psicología de las personas. No es que la literatura se alimente de la realidad solamente, pero hay otra cosa, que es la invención de la psicología imaginaria.
la invención de la psicología imaginaria, porque los personajes son hechos por el estilo. Los personajes, y Ortega habla sobre eso en relación a Cervantes, en relación a Quijote. A rigor, bueno, el Quijote es visto por Ortega casi como el primer personaje, porque la invención de la psicología imaginaria, el tiempo de este hombre y su profundización, o sea, la cosa que también Ortega habla en la meditación del Quijote, que es la profundidad, como todos los personajes antes de Don Quijote son personajes planos, como en Ian Foster, que hace la decisión entre personajes planos y personajes redondos, ¿no? Los personajes planos son personajes con pocas características, los personajes redondos, esféricos, son personajes complejos, ¿sí? Y bueno, este tipo de personaje empieza a tener esta dimensión a partir ahí también del Quijote. Esto es interesante, me parece. Orhan Pamuk llama de novela literaria, ¿sí?, el novelista ingenuo y el sentimental, distinguiendo estas dos novelas. Incluso, bueno, ¿qué quiere decir Pamuk en relación a sentimental o ingenuo? Esta expresión fue utilizada por Friedrich Schiller en el ensayo sobre la poesía ingenua y sentimental. La diferencia entre un poeta y otro, para Schiller, y después utilizado entonces por Pamuk, es que el ingenuo no tiene conciencia de la técnica y el sentimental tiene conciencia de cómo se hace, ¿sí? Y pues Ortega reflexiona sobre cuestiones técnicas, incluso depende de un modelo de novela que Borges después, y bueno, hay una crítica toda como... Pero sí, Ortega es una especie de filósofo sentimental en ese sentido, ¿no? Es un escritor sentimental, no es un escritor ingenuo. Es un escritor que sabe, que está preocupado con la técnica sobre cómo se hace, no solamente cómo se hace una novela, claro, pero también cómo se hace ensayo o cómo se hace su mirada sobre la filosofía. Eso me parece bastante interesante. Bueno, Pamuk cita Ortega en su libro de 2010, que es una conferencia en Harvard, precisamente en este curso de escritura creativa, la misma donde aspectos de la novela y también las más conocidas aportaciones a la escritura creativa de hoy. Bueno, en el libro, eso está en Pamuk, cita Pamuk. En el libro que escribió sobre Don Quijote, José Ortega y Gasset dice que leyemos novelas de aventura, novelas de caballería, novelas baratas, historias de detective, de amor, de espionaje y por ahí afuera, para ver lo que pasa en la secuencia. Pero leemos la novela moderna, lo que hoy llamamos novela literaria, por su atmósfera. De acuerdo con Ortega y Gasset, la novela de atmósfera es algo más valioso. Es como un paisaje pintado y contiene muy poca narrativa. Pero leemos una novela, sea con mucha narrativa, con narración, ¿no?, y acción, sea sin narrativa ninguna, como una paisaje pintada siempre de la misma forma fundamental. Nuestro procedimiento habitual consiste en acompañar la narración, intentar descubrir el significado y la idea principal sugeridos por las cosas que encontramos. Así, ¿por qué eso es importante? Nuestra mente busca un motivo, una idea, un centro secreto. Un centro secreto. Esta idea de centro secreto, desde el punto de vista técnico, es bastante importante. Porque Pamuk, a decir, bueno, toda la novela tiene un centro secreto, es de la exposición formal, de la exposición lógica. No, hay un centro secreto y yo doy vueltas, yo doy muchas vueltas. Una primera navegación, una segunda, una tercera, una cuarta, y hasta llegar al centro secreto. El romance, la novela, perdona porque el romance es en portugués. La novela pasa lo mismo. La novela
incluso desde el punto de vista técnico, perdón, pero cuando se va a hacer una novela, lo primero que tengo que pensar, por ejemplo, Philip Roth habla que lo primero que tengo es que es una pelota, algo consistente, esta pelota, y yo a partir de esta pelota voy haciendo la cosa, y después cuando yo voy a leer, estoy leyendo desde afuera hasta adentro, hasta llegar a la pelota, al centro secreto. Entonces mira, eso es importante, porque Pamuk habla desde el punto de vista técnico, cómo se hace una novela, ¿sí? Y Roth también, pero Ortega también de una cierta manera, su propia manera de hacer su filosofía, ya tiene también esta misma técnica. Bueno, entonces Ortega habla en sus ideas sobre la novela, que medita sobre la anatomía y fisiología de esos cuerpos imaginarios que han constituido la fauna poética más característica de los últimos 100 años. Cuerpos imaginarios, cuerpos hechos con psicología imaginaria, hechos por el estilo, no hechos por la realidad. Entonces, de la misma manera, esta mirada, que es la mirada propia del estilo, la mirada oblicua, sí, está ahí, ¿no? Considera que hay un agotamiento de temas, que es el gran problema de la novela en los principios del siglo XX. Y que el agotamiento de temas, como la novela tradicional lo que hace es narración, o sea, no está preocupada con cómo se hace, pero está preocupada con la narración, necesita de temas, pero no hay más temas nuevos. Hay un agotamiento de temas, por tanto la novela está en crisis en este momento, va a decir, porque hay una crisis de temas nuevos. Y el propio nombre, novela, que se dice, bueno, yo voy a decir cosas nuevas. No hay más como decir cosas nuevas, porque está diciendo Ortega, hay un problema de temas, un problema, bien. Bueno, entonces, ¿qué piensa Ortega? Una renovación de este tipo de novela, incluso que es la novela modernista, y yo pienso que Ortega está hablando precisamente sobre eso, sobre la novela modernista, pasa del tema para la manera de hacer. La manera de hacer este lenguaje. Entonces el enfoque pasa de la estructura, de la acción, para el lenguaje. En este momento es el momento de los modernistas están haciendo la misma movimentación, están pasando, pero Ortega está escribiendo eso en el momento mismo. Eso es bastante interesante, porque está diciendo, bueno, estamos pasando de la acción para el lenguaje, porque hay una sensibilidad nueva en relación a la literatura, que no más se basa en la narración de hechos del pasado, de ideas, de mitos, ¿no? De esta cosa del héroe, este héroe que en las historias del pasado, de la aventura, de la droga de la imaginación, es un héroe, está diciendo la droga de la imaginación, Ortega, porque está diciendo que hay un vicio incluso en la imaginación. Bueno, este tipo de héroe no tiene más que ver con los otros, porque sus temas no son temas que nos interesen. Ahora necesitamos hacer presentabilidad. Hay que hacer los personajes enteros en nuestra mente. Y el primer personaje es Don Quijote, el primero. Pero ahí hay una depuración de la manera de hacerlo. Incluso va a decir Ortega, que algunos escritores como del siglo XIX y XVIII, pero por ejemplo va a decir que Balzac ya no nos interesa más, porque no podemos creer en los personajes, no podemos creer en las situaciones, en las escenas, porque no están dibujadas desde el punto de vista técnico, no nos convence más. Eso es interesante. Ortega está hablando de cuestiones absolutamente fundamentales para la novela realista hecha en el siglo XIX, pero también la novela modernista y para, en mi entendimiento, la novela actual. Tengo muy poco tiempo, entonces voy directamente, right to the point, para la cuestión que me parece interesante plantear, que es la cuestión de la crítica a los manuales. Por ejemplo, si vamos ahí a ver qué tipo de manuales hoy existen,
en la industria del cine, guión, ¿sí? Story about McKee. Cómo escribir una novela de éxito de Albert Zuckerman, ¿sí? Si vamos a roteiro, guión de City Field, ¿sí? O, bueno, un montón de otros, todos pasan por una idea que es la llamada jornada del héroe. La jornada del héroe, que es dibujada y escrita por Christopher Vogler, que era un guionista de Hollywood, que lo que hizo este tío, que lo hizo, corrió la tradición de Campbell del héroe de mil faces, ¿no? De Vladimir Prop, o sea, de toda la idea de que hay una estructura en los mitos y que los héroes tienen mil caras, ¿sí? Y que es posible hacer una jornada de este héroe, y esta jornada de este héroe es bastante, llega a las personas, llega a la gente. Hay que tener una fórmula para llegar a la gente, al lector masa. ¿Cómo llegamos a este lector masa? Vamos a seguir esta fórmula y llegamos a una fórmula que es la jornada del héroe. ¿Bien? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es un gran problema. Es un gran problema porque este tipo de héroe enfoca, en mi opinión, precisamente todo que Ortega ya criticó. Todo que Ortega ya criticó. La cuestión de la narración, la cuestión de la droga de la imaginación, el hecho de que tenemos ahí héroes totalmente ilusorios que viven míticamente, ¿sí? Y mi comprensión de este tema, por lo menos, me parece que estas aportaciones de Ortega serían bastante relevantes para pensar lo que podría ser una jornada del héroe, ¿cómo se dice? Lento, vagaroso, ¿sí? Porque hay una perspectiva que me parece interesante. Además de las polémicas interesantísimas con los argentinos en aquel tiempo y con los españoles, pero me parece útil hoy porque el tiempo que Ortega escribió, entre el tiempo que Ortega escribió estos textos y hoy, bueno, se pasó muchas cosas. Hay un desarrollo del cine desde el punto de vista de esta perspectiva alterada, no de una perspectiva ensimismada o no de una perspectiva más profunda, ¿sí? Hay la utilización técnica muchas veces de estos elementos, pero para hacer enfoque en la alucinación, en la droga de la imaginación, ¿sí? Y por lo menos de alguna manera eso puede contribuir para un debate que es un debate vivo en la escritura creativa, que me parece que es el debate, qué tipo de manuales, ¿sí? Qué tipo de discusión más profunda se puede hacer en términos de escritura creativa. Y bueno, yo pienso que este texto y otros, la meditación del marco de Ortega es interesantísima también, porque esta cosa del hermetismo, el sueño ficcional, sí, esto me parece bastante importante hoy, principalmente en un momento en que la ola postmoderna ya no tiene la misma fuerza. La gente está volviendo a elementos formales incluso y discusiones formales en relación a la novela. Bueno, era mi pequeña contribución para este bellísimo.